Los que más o menos estamos involucrados en política, cuando digo involucrados en política, me refiero a que estamos involucrados en el seguimiento de la cosa pública, digamos, vamos eligiendo a quienes seguir, ¿no? En redes sociales y a quienes leer. Y en estas elecciones hubo como una especie de aparición, una novedad, por lo menos es una novedad cercana porque es un hombre de Rosario, que fue siguiendo la comunicación política de la campaña con mucho acierto. Yo la verdad fui viendo cómo las cosas que él decía iban generando, digamos, coincidencia con los resultados. Lisandro Bregán es asesor en narrativas públicas. Es un pibe, creo que es un pibe joven, no tengo no tengo más referencias que las redes sociales ponen. Hace columnas en Forbes Argentina, actualmente labura en Olga en Vivo, ha sido muy consultado últimamente por las campañas y hace pocos días publicó algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que dijo: el problema de Milei de cara al balotaje y después del resultado es que está quedándose sin relato porque lo cambió. O sea, todo aquello que hizo bien y que le garantizó un triunfo ahora parece modificado, y por lo menos hasta el viernes no sabía hacia dónde iba. Tiene la gentileza de atendernos Lisandro Bregán, asesor en narrativas públicas. Lisandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Connie? Buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio. Un gusto charlar con vos y con la mesa. Un gusto de verdad sos una aparición, ¿eh? Recordarás esta campaña como tu campaña. Sí, más público. Sí. Lo cierto es que yo vengo trabajando hace más de 12 años en estos temas. Casi te diría en un 97% en el sector privado, y por una cuestión estratégica que tenemos una red global que es un observatorio de narrativas públicas, que trabajamos para diferentes verticales de negocio monitoreando cuáles son las narrativas que se instalan en un ecosistema y que manejan la agenda de negocios y demás, por ejemplo, no sé, en el agro o en ciencia o en la fintech. A partir de nuestro proceso de trabajo dijimos, ¿y si medimos como una manera de mejorar también los procesos internos y de nuestro equipo? ¿Y si medimos la campaña argentina? Y un poco por febrero de este año comenzamos y sí, dio mucha notoriedad pública. ¿Y qué estás viendo, digamos? Porque vos venías dibujando con mucha claridad, o por lo menos era lo que yo observaba. De hecho, eso te valió el nivel de consulta, el laburo en Olga. Digo, venías siguiendo con mucha claridad cómo el discurso de Milei iba generando lo que uno puede entender como un relato que venía generando mucho entusiasmo en muchos sectores de la población. Y el viernes decís, che, loco, este tipo disolvió, sepultó el relato y pegó un giro que dejó medios desconcertados a todos. ¿Qué estás viendo ahí? Sí, ahí hay un gran punto que traes, Connie. A mí me gusta decirlo, rompió. Está bien, rompió. La rompió porque técnicamente se llama tradición argumentativa, es algo que viene como de muy lejos, pero sintéticamente, no yendo tan a lo técnico, podemos ver un Milei que hace 2 años construyó esta cuestión que él define de una manera muy clara, que es una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Es algo que construyó con diferentes variables, pero que lo venía trabajando y lo supo encarnar con mucha verosimilitud. O sea, no hablamos de verdad, hablamos que me resulta creíble verlo en él. Es que si le pongo el mismo encuadre a Larreta, me resulta inverosímil, ¿no? Entonces, hasta el 22 de octubre, eso se sostuvo. Y en el escenario, luego de los resultados de la primera vuelta, Milei agradece a la casta, agradece a Frigerio, agradece a Macri por la ciudad de Buenos Aires, y empieza, tomándonos la licencia, empieza a construir esta cuestión de que una Argentina distinta empieza a ser posible con los mismos de siempre. Entonces ahí técnicamente hay una penalización. Las personas que te vinieron creyendo por más de 2 años, empieza a romperse ese pacto de credibilidad pública. ¿Está mal? Es seriamente. De hecho, hay ejemplos en diferentes industrias que eso se paga muy caro. Ahora, si vos sos capaz de reconstruir el punto de vista concreto, si vos podés explicar por qué carajo hiciste eso, con razones profundas y creíbles para el candidato,
bueno, empiezas a reconstruir esa narrativa. ¿Y por qué es tan importante la narrativa? Lo cierto es que la narrativa no es solo comunicación o marketing, no tiene nada que ver con eso. La narrativa es cómo yo entrego mensajes a través del tiempo para algo en específico, para que me crean. Y una vez que me creen, para que den un paso más, que es que confíen. La confianza es una acción física que es, porque te creo, te compro un budín marmolado, porque te creo, te escucho a la mañana a vos, Connie, porque te creo, voy y te voto en un cuarto oscuro. O sea, ejecuto una acción física. Entonces, redondeando, y obvio que hacemos doble clic donde quieras, el punto es, 22 de octubre, Javier Milei rompe, astilla su narrativa que lo trajo de 2 años hasta acá, y no la reconstruye en una semana. Ese es el gran punto. El gran punto es, empiezan a hablar de que no, Macri no me pidió nada, empiezan a hablarse entre políticos, y del otro lado, en el equipo técnico de Sergio Massa, lo último que construyeron a nivel narrativo serio fue las tarifas en los trenes, en esos andenes, en donde decía, conmigo esto, con los demás este precio, ¿no? Es un estar cerca del dolor social. Sintetizo, la comunicación pública de Sergio Massa, la última visual es estar cerca del dolor social, a partir de, algunos pueden decir campaña del miedo, pero lo cierto es que encuadra la conversación ahí. Y lo último dibujo de la comunicación de Javier Milei es hablarse entre políticos y es dar explicaciones a partir de la alianza, comunicación de políticos para políticos. O sea, pero digamos, esto que decís vos es comunicación política para políticos y digamos, y hay como una especie de alejamiento del escenario social. Digo, ¿y cómo se lee esta sustitución prácticamente de Milei por Macri? Porque ahora aparece Macri tomando las riendas de algún modo, con una visibilidad pública que antes no tuvo ni siquiera en la campaña de su propio partido. Digamos, aparece casi como el patrón, como apropiándose, digamos, de la candidatura de Milei. ¿Cómo crees que se resuelve eso en el seno social? ¿Cómo crees que cae eso en el seno social? Mira, es un validador. Es como cuando vos vas a alquilar y te piden garantía. Sí. Aparece Macri como diciendo, de hecho, el textual técnico de su comunicación pública de las últimas horas es, a mí me habló entre 7 o 9 veces y a mí nunca me mintió. La cuestión de, parecido a estas publicidades a la noche cuando se termina la programación que se llaman infomerciales, que empieza a haber testimonios de, a mí me dio resultado esto, o este implante capilar, la verdad que me funcionó. Es una cuestión de transmitirle cierto grado de confiabilidad y de credibilidad. El punto es mucho más sencillo. En noviembre, en los cuartos oscuros van a haber boletas con la cara de Milei y de Massa, no de Macri. Entonces el punto es cómo construye Milei traccionando a sangre pública, no solo con su núcleo duro, sino con los que están en danza, que son los votos de Schiaretti, los votos de Patricia Bullrich. Y un punto sobre esto, que a mí me gusta siempre resaltar, siempre, no desde coyuntura electoral, porque yo no soy especialista en eso y tengo una sana ignorancia junto con mi equipo, pero desde el punto de vista narrativo, no tienen los votos Bullrich y no tienen los votos Schiaretti y no tienen los votos asegurados Macri o Massa o Milei. Lo que hay en esos números es que en un momento creyeron en vos y lo que se tiene que revalidar en el balotaje es que vuelvan a creer en vos o que nuevos comiencen a creer en vos. Entonces es un proceso dinámico y de vuelta. Voy al caso Massa porque si tuviera que mencionar algo es, equipo técnico de Javier Milei, un poco lo he dicho también en una entrevista hace poquito en público, en tele, miren lo que hizo el equipo de comunicación de Sergio Massa, no las últimas semanas, el 7 de agosto, antes de entrar a las PASO, empezó a entender de que al candidato no le creían. Él iba, de hecho iba Duro de Domar, que era un programa de apoyo a lo que es Unión por la Patria y demás. Él hablaba y lo que decía caía en saco roto, no había eco, no le creían, había apatía. ¿Qué hizo el equipo técnico de comunicación? Puso eso en el spot de campaña oficial. Básicamente asumieron lo que era la realidad. Mi candidato habla y a mi candidato no le creen. ¿Qué hizo el 22 de octubre con el resultado a su favor? Massa dice, quiero que reflexionemos
y entiendo que esto que me dan acá como voto de confianza voy a tener que trabajar 30 días para que vuelvan a confiar en mí. O sea, parte de la base que no le creen absolutamente nada, que nadie confía en él y lo toma como un capital de comunicacional, lo torna como una vulnerabilidad positiva. El punto en el caso de Javier Milei en esta recta final es astilla su narrativa pública, pero no acusa recibo de que tiene que volver a construir desde las bases. Entonces, claro, ese es el gran punto. Entra Macri a la escena, que es un gran narrador, porque es una persona muy entrenada y es un expresidente también que tuvo un ejercicio público muy importante, pero no se transfiere ese carisma porque le creo a Macri voy y necesariamente le creo a Milei. Es una cuestión de construcción, de credibilidad y de confiabilidad muy persona a persona, y bueno, ahí está el desafío de acá al balotaje. Lisandro, ¿qué tal? Guillota te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Estaba atento a las narrativas y vengo escuchando bastante a los candidatos también. Te había visto en la cobertura del debate ahí en Filo. ¿Qué papel en el mundo narrativa, qué papel toma la verdad, entendida como el dato objetivo? Porque uno ve que estamos todo el tiempo analizando los discursos, sí, pero a la hora de ver datos como que parece estar en un segundo o tercer plano la realidad objetiva de la situación. Sí. Mira, hay una frase que a mí vos sabés que no la pude traquear de dónde fue que la agarré, que me gustó muchísimo. Claramente vino de la oralidad, pero es la siguiente: la evidencia como lo que vos traes, el dato objetivo, no perfora la creencia. Ese es un poco, y vos hablabas de un segundo hasta un tercer plano y me parece súper pertinente. Por más que vos me muestres algo, un video de algo que está pasando, yo te puedo decir, che, mirá, no creo, es una fake news o lo que fuera. Te lo termino argumentando por la creencia. La evidencia, el dato jamás perfora la creencia. ¿Qué es lo ideal? Que la evidencia y la creencia sean dos estómagos a saciar en una comunicación pública. Pero no existe esto de yo te muestro este dato y se rompe el relato. No. El relato se rompe, o la narrativa se rompe cuando hay una traición hacia la gente que creyó en vos, en lógica emocional, en lógica argumentativa comunicacional. Así que la noticia es, el dato no mata el relato, la evidencia no perfora la creencia, y en todo caso es cómo los datos se pueden revestir de creencias, cómo a partir de esto, olvidémonos de la política, ¿no? Si vamos a una startup que busca financiamiento científico en el mundo, decir, bueno, yo logro reducir el 50% del agua potable para teñir esta ropa. Genial, ¿eso qué significa? La pregunta metodológica de una narrativa pública es, ¿qué significa? Entonces, este dato que me trae ese objetivo, ¿qué carajo significa? Esa última milla de volver cualitativo, o sea, de volver blando lo duro, el dato objetivo, es lo que se vio en la campaña política de la Argentina, más allá de los sellos electorales. Nadie lo sabe hacer y nadie lo logra hacer bien técnicamente. El dato por sí mismo no genera ningún tipo de ruptura o de compromiso de creencia, ¿cierto? La última, y no sé si te cabe, pero ayer reaparece Cristina Fernández de Kirchner, un personaje absolutamente ausente en el escenario electoral. Yo lo charlaba con Guille fuera de micrófono. Decía, che, esto, digamos, ¿le sirve o no? Porque digo, el voto del kirchnerista a Massa es un voto consolidado. O sea, no hay, digamos, dudas que el voto kirchnerista, el relato de Massa incorpora, digamos, al voto peronista casi en su totalidad. La aparición de Cristina Fernández de Kirchner, que es un personaje que, del mismo tiempo que genera pasiones, genera mucha reacción, ¿no puede ser peligroso para Massa? Mira, ahí es más de, como vos muy bien preavisabas, más de índole electoral, no manejo tanto, no pero lo desde el punto de vista narrativo, sí, hay algo que puede llegar a ser contraproducente, porque en toda esta indefinición después del 22 de octubre hubo algo que el equipo de Massa hizo, que fue no darle punto de referencia. Sí. No le dio punto de referencia, se guardó. Entonces quedaron regulando, tratando de ver qué podían hacer. Al darle el punto de referencia, al aparecer el punto de ataque, se empieza a volver más físico, le das punto de referencia, le das textuales, se empieza a volver conversacional. Así que yo creo que puede ser contraproducente. El punto acá a evaluar, que es lo que siempre nos interesa a nosotros, es si esa salida
de Cristina Kirchner, que yo no la vi todavía. Sí, está en todos los diarios, es una entrevista que le dio no la puedo ver en detalle, eso me quise decir. ¿Es algo orquestado desde el búnker o fue una cuestión mucho más emergente de la propia expresidenta? Así que yo creo que si tuviera que responderte rápido y basado un poco en todo el traqueo de información que hacemos, es un poco un error no forzado, porque va una semana en donde no le dieron referencia a Javier Milei, a su narrativa, y eso le costó bastante a nivel narrativa pública. Al vos traer lo que el antagonismo que ellos construyen, que es un antagonismo débil a nivel técnico, al traerla en escena lo que hace es construir un antagonismo mucho más justificado y un poquito más fuerte. Así que podría leerse, de vuelta, no vi un poco los textuales y no lo vi en profundidad, así que no puedo ser contundente, pero si vos me lo traes a la mesa, yo te diría que aporta más ruido de lo que puede ayudar a la narrativa de Sergio Massa. Che, gracias por tu tiempo. De verdad, sabemos que estás recontra complicado de horarios y que te hiciste un buen rato para charlar con nosotros. A mí me alegra que te estés yendo bien y me alegra además que estés siendo tan consultado. Me parece que sos un aporte y que por fin empezamos a escuchar especialistas digo, porque sobre narrativa política hablan mucho, disculpame la grosería, pero hablan mucho al pedo, y está bueno que empiecen a aparecer profesionales que nos expliquen desde lo técnico, desde lo profesional, y no solamente desde lo emocional, porque si no todo el tiempo estamos rodeados de gente que quiere que gane uno o quiere que gane el otro. El tema que tengo el negocio fuera de la política, y eso ayuda mucho. Cuando tenés el negocio dentro de la política, los condicionamientos están a la orden del día. Te mando un abrazo, gracias por el contacto. Abrazo grande. Dale, chau. Muchísimas gracias. Nada, una voz nueva, no tan nueva, porque estuvo muy presente durante la campaña, sobre todo en Olga en Vivo y en Forbes, Lisandro Bregán. Es asesor y es un especialista en narrativas públicas. Yo nos seguíamos mutuamente en Twitter antes de que se convirtiera en una eminencia, pero me parece que estamos hablando de gente que empieza a leer todo esto desde una cuestión más aséptica. Seguramente, como todos, tendrán intereses, digamos, votarán, tendrán inclinaciones ideológicas. Qué sé yo, no conozco el caso de Lisandro. Pero lo que es interesante es que aparezcan tipos que lean esto asépticamente. Sin ese tinte de, viste, que todo el tiempo te acusan. Porque nos ayuda a pensar. Estos tipos lo ven con una distancia y es indoloro lo de ellos, ¿viste? Es como que no les jode, digamos, lo que pasa. Se interesan en leer lo que pasa. Y hay que empezar a consumir a esta gente. Hay que empezar a consumir a tipos que lean esto sin pasión. Sin pasión, sin intereses tan explícitos. Y me parece que lo de este chico Lisandro, de verdad, me parece un aporte interesante.